Diagnósticos comunitarios y participación local. El diagnóstico comunitario de la zona Pone de Tarragona. Desde el año 2000 se está llevando a cabo en 3 barrios de la periferia de Tarragona un plan de desarrollo comunitario impulsado y apoyado hasta ahora por la Federación de Asociación de Béns Hàbits Social de la Catalunya. Estos 3 barrios, caracterizados por la alta presencia de vivienda social y con alrededor de 7.000 habitantes en total, forman parte de una zona administrativa más amplia de unos 23.000 habitantes, excluyendo el barrio de Bonavista, situada al oeste de la ciudad de Zona Pone, conocida popularmente como Los Barrios. A lo largo de los últimos años se ha trabajado con las asociaciones y grupos vecinales, un grupo comunitario en cada uno de los 3 barrios, integrado por diversas asociaciones y grupos no formales, y con los servicios comité técnico, comuna o toda la zona, espacio de trabajo en el que participa la mayor parte de los servicios públicos y varias entidades del tercer sector presentadora de servicio. Con el sector vecinal se ha avanzado en el proceso de debate y aprobación de proyectos en los barrios previa definición de sus necesidades y objetivos, mientras que con los servicios se ha trabajado sobre todo en la promoción del conocimiento mutuo entre los distintos recursos, proceso que ha derivado en la publicación de una guía de recursos. Asimismo, el comité técnico ha iniciado con una implicación importante del sector vecinal con un trabajo más específico en el ámbito socioeducativo, particularmente en la relación con el absentismo escolar, que tiene una elevada incidencia en toda la zona. Un equipo comunitario formado por 3 profesionales, uno en cada barrio, trabaja en la eliminación y el desarrollo del proceso. En este contexto, se planteó a petición del Comité Técnico y de la FABI la realización de un diagnóstico comunitario durante el curso 2003-2004 en el objetivo de consensar entre los actores implicados, ciudadanía, servicios y administradores, una visión de barrio de sus características y recursos, de sus necesidades y potencialidades que permitiese definir las líneas de actuación del plan comunitario a medio plazo. Para la coordinación metodológica de este proceso se contó con el apoyo de la Universidad Autónoma de Barcelona, que es de donde se escribe y reflexiona sobre los diagnósticos participativos en general y sobre la experiencia en particular. Primero, ¿para qué es un diagnóstico? El diagnóstico participativo forma parte de un proceso más amplio que es ante todo una acción política, es decir, no se hace porque nos guste conocer nuestro barrio o ciudad, sino porque queremos producir determinados efectos en determinadas direcciones. Estas direcciones pueden ser muy diversas así. Por ejemplo, nada tiene que ver con los diagnósticos que se realizan desde ciertos planes estratégicos para que nuestra ciudad sea más vendible y competitiva con los llevados a cabo en otros municipios y barrios como instrumentos de transformación social local. Nosotros nos referimos a estas últimas prácticas. Desde esta perspectiva, el diagnóstico desempeña básicamente 2 papeles en un proceso comunitario. Por una parte, pone encima de la mesa los temas que hay que debatir para poder transformar lo que se pretende transformar. Por otra, pone a los actores en condiciones de hacerlo, puesto que las prácticas transformadoras tienen que desarrollarse desde la propia comunidad. Seguidamente, nos ocupamos con mayor detalle de cada una de estas cuestiones. Dado que la realidad no se contempla siempre desde la misma óptica ni de la misma forma, lo primero que hay que saber es que podemos ponernos de acuerdo, sin olvidarnos de que nuestras posiciones siguen siendo distintas. Así, un diagnóstico del ámbito educativo se preguntaría, en primer lugar, sobre cómo se ven las cosas desde la perspectiva del profesorado, de los padres y madres, del alumnado, de las administraciones educativas, etc. En la medida en que
por ejemplo, la convivencia sea una necesidad planteada reiteradamente por varios actores. Podemos pensar que se trata de un tema sobre el que se puede construir acuerdos para avanzar. En otros casos, en cambio, lo que se manifiesta en primera instancia será el desacuerdo. Por ejemplo, unos sectores de población se quejarán de la creciente inseguridad y de la falta de vigilancia en la calle, mientras que otros dirán que hay demasiada policía y poca diversión. Se tratará entonces de poner el tema encima de la mesa para profundizar en él. Quizás lo que haya que consecuzar no sea la presencia policial, sino el creciente distanciamiento entre distintos colectivos de población, las actitudes incívicas, la apropiación de los espacios públicos, los recursos existentes, etc. En resumen, un diagnóstico busca, en primera instancia, compartir visiones sobre la realidad cotidiana entre los distintos actores de una comunidad local y producir consensos desde la reflexión colectiva. Al mismo tiempo, como señalábamos más arriba, estas visiones que se someten a discusión deben ser un instrumento de transformación, de recuperación y reconstrucción de espacio de ciudadanismo, donde ello, no lo olvidemos, en un contexto de fragmentación social y en nuestra capacidad de influencia se halla cada vez más alejada de las grandes decisiones políticas y económicas. En este contexto, precisamente, no todas las formas de diagnóstico constituyen un instrumento de transformación. Es más, algunas incluso lo dificultan. De poco sirve los diagnósticos autocomplacientes, que se dedican a exaltar lo bien que se vive, o que hablan solo de lo mucho que se ha avanzado, o de que, a pesar de las penurias, no se podía hacer mejor. No sirve porque, si fuera así, no sería necesario abrir ningún proceso de investigación-acción. No lo entiende del mismo modo quienes muchas veces promueven procesos participativos para legitimar decisiones ya tomadas o sencillamente para apuntarse a la moda de la participación sin tener la menor intención de cambiar nada. Tampoco sirven los diagnósticos destructivos que derivan en un criticismo estéril que se ahoga en su propia crítica porque es incapaz de avanzar a partir de ella. A veces este criticismo se convierte en un esperpento del discurso intelectual. Es muy cómodo denunciar las estructuras de desigualdad y dominación desde el despacho o en las charlas de salón. Otras veces deriva el dogmatismo ante todo, aquel que, mimetizando el pensamiento único, acaba dividiendo el mundo, la ciudad, el pueblo o el barrio, en buenos y malos, alcanzando verdades absolutas y afirmando que el que no está conmigo está en mi contra. Estos últimos discursos pueden aportar mucho a los diagnósticos por su capacidad de crítica radical, es decir, perteneciente o relativa a la raíz, y de movilización, pero no son suficientes para construir prácticas transformadoras por sí mismas. Si lo que pretendemos es ir más allá del poder de manifiesto para construir realidades alternativas, no basta con constatar, por ejemplo, que las estrategias globales de las élites económicas y políticas degradan nuestras condiciones de vida locales, sino que, además, debemos ser capaces de plantear qué respuestas podemos ofrecer desde la comunidad, no solo como yoes, individuos o nosotros colectivos, sino trabajando conjuntamente todos aquellos que no somos ellos, aun sabiendo de que somos diferentes y de que nuestros intereses no son los mismos. A partir de este planteamiento se manifiestan dos alternativas a las que denominaremos de forma un tanto provocativa posición pragmático
reformista y posición constructivo transformadora, respectivamente, adaptando una distinción ya introducida por Hernández, Martín y Villasante. La posición pragmático-reformista correspondería al discurso que sostiene que los grandes dados ya que están tirados, es decir, al planteamiento de que la realidad en la que nos hallamos inmersos viene determinada por procesos más amplios, de una manera que, al ser nuestros recursos locales muy limitados, a lo máximo que se puede aspirar es a identificar las necesidades más manifiestas, los síntomas que aparecen en primer lugar en los diagnósticos es la inseguridad ciudadana o la suciedad en los espacios públicos, por ejemplo, y a intentar paliarlas. La posición constructivo-transformadora, en cambio, quiere ir más allá de los síntomas para abordar los temas de fondo. Desde esta perspectiva se plantea que, aunque somos conscientes de que nuestro contexto inmediato se halla cada vez más determinado por decisiones globales, por lo que no nos movilizamos contra la gran política, sin embargo, no solemos poner encima de la mesa las respuestas que se pueden ofrecer desde las prácticas cotidianas locales a las distintas problemáticas que se plantean. Es decir, no suele plantearse un debate sobre nuestro modelo de ciudad, nuestro modelo de desarrollo local, nuestra relación con el entorno o nuestras formas de convivencia, como apunta Villasante, 1998. El diagnóstico debe posibilitar el vínculo entre los síntomas, los temas sensibles que generan mayor debate social en lo inmediato, y los temas de fondo, los grandes retos estructurales que subyacen tras los síntomas, economía y trabajo, territorio y medio ambiente, modelos culturales, etc. Para ello es fundamental que, desde una posición crítica, pero al mismo tiempo constructiva, se analicen los recursos, las potencialidades y las oportunidades que tiene la comunidad para, una vez detectados los síntomas, poder desarrollar prácticas transformadoras abordando esos temas de fondo. Sirva como ejemplo el Plan Comunitario de Trinidad Nova, en Barcelona. A principios de la década de 1990, Trinitat Nova era un barrio muy envejecido y olvidado por las administraciones, con pocos servicios y cada vez menos comercio, problemas económicos, familias con escasos recursos y limitadas oportunidades de empleo y un evidente déficit urbanístico, caos edificatorio, aislamiento, etc. Desde el punto de vista organizativo, el barrio estaba prácticamente muerto. A ese panorama desalentando se sumó un nuevo síntoma de marginalidad cuando se detectó aluminosis en varios bloques de viviendas. Los vecinos decidieron entonces movilizarse pronto. El movimiento vecinal se convirtió en una oportunidad para empezar a trabajar temas de fondo que iban más allá del problema inmediato. Se inició así en el marco de un proyecto educador para la población, un proceso de construcción electiva de lo que hoy se denomina un barrio sostenible, con un plan de remodelación en el que los criterios ecológicos eran fundamentales, un planteamiento urbano que abordaba la inserción del barrio en la ciudad y el entorno natural, y un proceso de creación de oportunidades de empleo en temas vinculados con la sostenibilidad y la proximidad. El paso de los síntomas a los temas de fondo no significa cometerse el mundo en un día, sino actuar con la mirada puesta en procesos a medio o largo plazo y empezar a trabajar desde el primer día en esa dirección. En este sentido, autores como Mark Twain propone empezar por abordar pequeños temas y pequeños cambios que los actores puedan digerir, controlar
y visualizar a medio plazo y, sobre todo, que permitan abrir el campo de acción a fines de transformación más amplio. Este planteamiento nos permite poner encima de la mesa los debates necesarios para transformar. No obstante, como hemos señalado anteriormente, para que esto sea posible es necesario que los actores de la comunidad estén en condiciones de desarrollar esta transformación. Por ello decidimos que los diagnósticos deben ser participativos. En definitiva, no se trata solo de incorporar a la comunidad como sujeto de conocimiento, sino de vincular el sujeto de conocimiento con el sujeto de acción, es decir, a proceso de producción de conocimiento convierte a los actores en protagonistas de un proyecto transformador, puesto que desde el punto en que la comunidad participa en la definición y en el conocimiento de su realidad cotidiana, se están construyendo nuevas formas de actuar y de relacionarse. Tres aspectos nos parecen fundamentales en este proceso. A. El autoaprendizaje. Sobre nuestra realidad cotidiana, pero también sobre la forma de conocerla, abriendo progresivamente nuestro discurso integrado la perspectiva individual y grupal y asumiendo como propios los enfoques colectivos y pasando de una visión fundamentalmente particular a una holística e integrada. El aprendizaje se concibe también como creatividad. Partimos de la base de que nuestras ideas no se hallan escondidas en algún lugar de nuestra mente, esperando a que alguien venga a descubrirla o a que surjan en algún momento de inspiración, sino que se constituye a partir de la reflexión y la interacción colectiva. Es así como los tópicos, los prejuicios y las contradicciones de nuestros discursos cotidianos se proponen encima de la mesa y pueden evolucionar hacia posiciones que permiten avanzar. B. La implicación progresiva es la que se da cuando participan activamente en todas las fases de un proceso. Desde el momento en que vemos recogido nuestros puntos de vista, hacemos los resultados. Desde el momento en que los hemos debatido, podemos tomar decisiones de forma más consciente y participar en él de manera más activa. El diagnóstico debe contribuir a corresponsabilizar a los actores en este sentido. C. El proceso de diagnóstico debe ser un proceso de construcción de relaciones sociales que difícilmente se puede conseguir desde las formas tradicionales de investigación en las que el investigador, una vez ha extraído sus conclusiones, hace sus propuestas sobre lo que cree que se debe hacer y lo que no. En vez de que el investigador se dedique a predicar sus soluciones entre actores que quizás vayan en otra dirección, parece mucho más sencillo abrir proceso de reflexión y relación colectiva a partir de los síntomas que plantean. Precisamente a lo largo de estos procesos se construyen prácticas y relaciones alternativas. De acuerdo con este planteamiento, el diagnóstico debe permitir a los actores recrear las redes sociales, es decir, transformarlas desde la autorreflexión sobre las estructuras existentes y, en definitiva, potenciar su nivel y su capacidad de organización. Es fundamental que los diagnósticos aborden esa doble dimensión participativa. Por un lado, interesa incorporar el conocimiento práctico y construir puentes y sinergias entre el conocimiento teórico. Además, debe movilizar a los actores para que sean ellos mismos los protagonistas de las prácticas transformadoras. Muchos diagnósticos potencian únicamente el primer aspecto, es decir, garantizan que se ha llegado a todos los sectores sociales, que se han incorporado sus intereses y visiones, pero no generan una implicación activa en el proceso. Más que participativos, estos diagnósticos son neotecnocráticos,
puesto que los actores difícilmente estarán en condiciones de hacerse cargo del proceso cuando los equipos investigadores hayan determinado su trabajo. En síntesis, entendemos el diagnóstico local participativo como un proceso de autoanálisis de una comunidad local que permite a los actores construir relaciones y propuestas integrales sobre determinados temas que den una respuesta sobre la práctica y no solo sobre el papel, a las necesidades y oportunidades de dicha comunidad, y que se convierten en el punto de partida para desarrollar prácticas transformadoras desde el ámbito local. 2. Los objetivos del diagnóstico de la zona PONE. Las dos finalidades expuestas en el apartado anterior, indisociables en la práctica, se traducen en el diseño en dos niveles de objetivo a los que dar respuesta de producto los contenidos o información producida y que se refieren al diagnóstico como resultado final que pone encima de la mesa un conocimiento necesario para la comunidad del proceso, consensuando y aceptado por todas las partes como válido, y de proceso sobre la forma como producimos esa información y las relaciones sociales que construimos a lo largo de esta producción. En el caso de la zona PONE de Tarragona, tras una primera ronda de contactos con los actores directamente implicados, equipo comunitario, comité técnico, asociaciones y FABI. Estos dos niveles se concretaron de la siguiente forma. Objetivos de producto. Primer punto, identificar las características y los recursos del barrio, población, grupo y entidades, recursos y proyectos existentes. Segundo punto, identificar las visiones del barrio, sus necesidades y potencialidades a partir de los discursos de la comunidad. Otro punto, consecuzar posibles líneas de trabajo futuro entre los actores implicados. Objetivos de proceso. Primer punto, consolidar el papel del equipo comunitario como recurso que trabaja para desarrollar el proceso. El diagnóstico debía ayudar al equipo a definir sus objetivos y funciones a partir de las necesidades y líneas de trabajo y fortalecer sus relaciones con los actores del territorio. Segundo punto, promover el debate y el liderazgo ciudadano del plan. Hasta entonces se había avanzado en la coordinación de actividades que ya se estaban realizando y habían aumentado el número de personas que participaban en ellas, pero los grupos comunitarios no habían asumido una visión global y estratégica del proceso, en el sentido de convertirse en un actor que lidera un proceso de transformación social en el barrio. Tercer punto, promover la participación de la administración municipal en el desarrollo del plan. Aunque muchos servicios públicos participaban en el comité técnico, una cuestión que planteaba reiteradamente tanto el sector vecinal como los profesionales que trabajaban en la zona era el tímido apoyo político que prestaba el ayuntamiento, lo que lógicamente limitaba el alcance de sus decisiones y actuaciones comunitarias. Por otro lado, las especificidades de la delimitación territorial fueron un aspecto concreto, aunque fundamental, que hubo que considerar en el diseño del proceso. La zona PONE, que engloba los 3 barrios en los que se desarrollaba el plan comunitario y 6 barrios más, es una unidad administrativa y de intervención conjunta para muchos servicios. Por tanto, era desde los servicios desde donde se podía y se debía trabajar en una visión global de zona y, por supuesto, con relación al resto de la ciudad. Sin embargo, cada barrio presentaba una estructura social diferente, así como identidades colectivas centradas en el barrio y no en la zona. En ese mismo sentido, el ámbito de actuación de los grupos y entidades vecinales era el barrio y no la zona. Ello implicaba algunas ventajas
principalmente la proximidad en el resto de la ciudadanía, dado que se trataba de barrios con relativamente pocos habitantes, pero también una mayor dificultad para trabajar desde el sector vecinal con un planteamiento zonal. Parecía claro que la organización del proceso de diagnóstico debía facilitar ese trabajo. 3. La organización del trabajo con los actores. Fundamentándose en la tradición metodológica de la investigación-acción participativa, el diseño del diagnóstico debía considerar, junto con la producción de un conocimiento sistemático, la participación y la organización de la comunidad. En este sentido, más allá del uso puntual de técnicas cualitativas y participativas acordes con el diseño metodológico, el proceso de investigación debía facilitar y fortalecer la organización social del plan comunitario. Tres principios estaban claros en este sentido. En primer lugar, y puesto que era importante consolidar el papel del equipo comunitario, este debía ser el centro técnico del diagnóstico. Su espina dorsal. No tiene sentido que suma la responsabilidad en equipo externo, si ya existe uno en el territorio que va a seguir trabajando en el proceso con posterioridad a la realización del diagnóstico. Este punto, la universidad debía desempeñar un papel de asesoramiento y coordinación, pero siempre sobre la base de que quien debía protagonizar el contacto con los actores era el propio equipo. En segundo lugar, lo comunitario existía antes del diagnóstico y seguirá existiendo después de él. En este sentido, otro principio fundamental era aprovechar y fortalecer los espacios y las relaciones existentes. Y finalmente, el diseño debía diferenciar entre espacios para el debate técnico y el debate ciudadano, aunque en determinados momentos ambos pudieran retroalimentarse. De acuerdo con este planteamiento, la estrategia de trabajo se definió como su detallada en las próximas líneas. En el ámbito ciudadano, los tres grupos comunitarios existentes eran el espacio de encuentro y de debate entre el tejido asociativo de cada barrio y, por tanto, como una base para empezar a trabajar el diagnóstico como la minoría asociada. Además, se creó un nuevo espacio denominado núcleo vecinal, del que iban a formar parte representantes de los tres grupos comunitarios existentes. El motivo de esta organización era doble. En primer lugar, formar un grupo reducido de personas, un GIAP, en terminología IAP, que pudiera implicarse activamente en el diagnóstico y que pudiera plantear un discurso político integral, desde el que lidera el plan comunitario mediante la retroalimentación constante con los grupos comunitarios. En segundo lugar, facilitar el intercambio entre los barrios y la construcción de un proyecto global a nivel de zona, dado que la organización primaria integrada por los grupos comunitarios reproducía precisamente la fragmentación que se quería evitar. La preparación del proyecto con este grupo de trabajo puso de manifiesto la situación de debilidad en la que se encontraba la organización vecinal y la dificultad para generar confianzas y avanzar sin la implicación de las administraciones, aunque se empezó a articular un discurso de zona. En el caso de los servicios públicos, la puerta de entrada era lógicamente el comité técnico, un espacio óptimo no solo para reunir información técnica, datos, memorias, etc., sino también para debatir sobre temas relacionados con el diagnóstico. No obstante, el hecho de que fuera un espacio en el que la participación más de 20 personas que se reunían con una periodicidad mensual no facilitaba un trabajo suficiente operativo. Por ello, se propuso desarrollar un trabajo más intenso mediante una comisión más reducida
que ya estaba funcionando en aquellos momentos, denominada Núcleo Técnico e integrada por profesionales del Centro de Atención Primaria, de los Servicios Sociales y del Instituto de Enseñanza Secundaria. Inicialmente, el papel del núcleo técnico se planteó básicamente como dinamizador del trabajo con los servicios, preparación de los debates, coordinación, etc. Y de puente entre estos y otros actores, relación con la ciudadanía, la administración, etc. La elevada implicación de estos profesionales permitió, además, que desempeñaran un papel fundamental en el fortalecimiento del sector vecinal, siempre diferenciando claramente entre papeles técnicos que corresponden a los servicios y papeles políticos que corresponden a la ciudadanía. En este sentido, el diagnóstico puso de manifiesto la necesidad de retroalimentación entre los distintos profesionales y entre estos y el resto de los actores comunitarios. En definitiva, núcleo técnico y núcleo vecinal se constituían junto al equipo técnico como dos grupos de investigación-acción cuyo papel era clave para el desarrollo del diagnóstico y el liderazgo del proceso. Aunque planteados como grupos de trabajo distintos, el técnico centrado en la coordinación del papel de los servicios, el vecinal como centrado de un liderazgo ciudadano. Esta estructura permitía que, en determinados momentos, trabajaran conjuntamente como espacios de encuentros entre el nivel técnico y el ciudadano. En cuanto a la administración municipal, su papel era estratégico, pues trataba de garantizar el desarrollo del proceso comunitario. Paralelamente, estaba trabajando en el diseño de un plan de transformación para una zona de viviendas especialmente degradada del barrio de Camclán. Este plan de transformación contemplaba una intervención urbanística inseparable de la intervención social y que, como es obvio, debía considerar un ámbito más amplio que la zona de vivienda concreta. En caso contrario, se reforzaría la segregación y se acentuarían las problemáticas de exclusión. Sin embargo, en la fase de diseño, el ayuntamiento no dio ninguna respuesta, por lo que su rol quedó inicialmente más difuso en el diagnóstico. Su discurso, que mantendría a lo largo del proceso, presentaba el plan comunitario más como un proyecto de las asociaciones vecinales en el que colaboraban técnicos municipales que como un todo, desde el que el gestionar conflictos y consensos y de que la administración municipal formaba parte. En este contexto, la estrategia municipal pasaba antes por estar a la expectativa de los resultados de producto y de procesos que por construir un proyecto conjunto. Las implicaciones del ayuntamiento en el proceso se concretó por un lado en reuniones políticas con las asociaciones vecinales y por otro en reuniones técnicas con el equipo comunitario para que su diagnóstico y su posicionamiento quedara recogido. Además, en las líneas de trabajo del plan comunitario que se hallaban más avanzadas, como es el caso del absentismo escolar. Se adoptaron decisiones concretas de programación y coordinación. En este punto es preciso destacar también el rol desempeñado por otros dos actores que, con papeles distintos, apoyaban el proceso comunitario en su conjunto y el diagnóstico en particular. Otra administración, el Departamento de Bienestar y Familia de la Generalitat de Catalunya y una asociación de segundo nivel, la FABI, ambos promovían el proceso desde el punto de vista institucional y lo financiaban económicamente en el segundo caso. Además, se ofrecía apoyo técnico que se cortó en la fase final del diagnóstico debido a nuevas directrices políticas de la organización, circunstancia que provocó la lógica contrariedad del tejido de los
barrios. Un último espacio organizativo de carácter más global y de una nueva creación fue la Comisión de Seguimiento, entendida como un espacio general de información y debate sobre el diagnóstico, aunque con vocación de continuidad más allá de este. A esta comisión se invitaba especialmente a los miembros de los grupos comunitarios de cada barrio, a los servicios públicos de la zona, a los grupos políticos de la ciudad, a las administraciones implicadas, asimismo a otras personas e instituciones que pudieran estar interesadas en el material, profesionales, universidades, etc. La convocatoria se abría, además, al resto de la ciudadanía. Durante el diagnóstico tuvieron lugar 2 convocatorias que contaron con una notable asistencia. Alrededor de los 100 personas en la primera y unas 140 en la segunda. Esta última en la presencia de representantes del ayuntamiento en la mesa. 4. Las fases. Todo proceso participativo y entre ellos el diagnóstico debe contar con un plan de trabajo previo, es decir, con la definición de una estrategia para alcanzar los objetivos propuestos. Este diseño tiene que estar presentado desde el principio, aunque se debe concebir como una estrategia flexible, es decir, sensible a la resistencia que pueden surgir, así como a las oportunidades, en este caso el diseño de un plan de trabajo que se puede esquematizar como sigue. Primera fase, 3 meses, definición del proyecto y diagnóstico previo. Esta primera etapa fue básicamente organizativa y exploratoria. En ella se desarrolló un trabajo intensivo por parte del equipo comunitario y un contacto continuado con el resto de los actores. Primer punto, definición y debate del proyecto y el proceso, básicamente con el núcleo vecinal y el comité técnico. Paralelamente, se intentó abrir un canal de comunicación con el ayuntamiento, definición de objetivos, espacio de trabajo y fases. Segundo punto, presentación pública del proyecto, convocatoria y constitución de la comisión de seguimiento. Difusión del proyecto a la población de la zona y de la ciudad mediante la edición de una hoja informativa y los medios de comunicación locales. Tercer punto, elaboración de un primer sociograma, primer listado de grupos y sectores con los que se debía contar. Cuarto punto, entrevistas exploratorias a representantes institucionales y personas conocedoras de los barrios. Se trataba de empezar a abrirse al campo discursivo existente, muy especialmente el de aquellos actores que no se hallaban representados en el grupo comunitario ni en el comité técnico. Con esto ya se había trabajado inicialmente para elaborar el proyecto y se profundizará sobre todo en la segunda fase. Último punto, recopilación y tratamiento de información secundaria sobre la zona, su población y sus recursos, información cuantitativa y descriptiva, datos sociodemográficos, memorias, publicaciones, estudios, etc. La información fue recopilada en parte por los servicios públicos, mientras que otra se obtuvo del ayuntamiento, diversos medios de comunicación, etc. Segunda fase, 3 meses, trabajo de campo. En esta segunda fase se pusieron en juego básicamente técnicas cualitativas y participativas para producir los discursos en los niveles ciudadanos, técnicos y políticos. Por muestra teórico garantizado que todos los sectores y colectivos estuviesen representados y paralelamente contribuir a generar ciertos movimientos en el conjunto de barrio y fortalecer los sectores ya organizados. Primer punto, taller de diagnóstico con el comité técnico. Puesto que el espacio ya estaba constituido,
se reanunció a utilizar técnicas individualizadas como las entrevistas y se trasladó el debate a la esfera colectiva. Segundo punto, talleres de barrio, de diagnóstico y propuestas con la participación de vecinos y sus organizaciones, cubriendo todos los ámbitos del sociograma. Dada la dificultad para realizar talleres conjuntos y dado que pretendíamos que la ciudadanía menos organizada participara, se decidió realizar un taller en cada uno de los barrios. Estos talleres fueron dinamizados en primer lugar por el núcleo vecinal y posteriormente por el grupo comunitario para que las asociaciones se abrieran a sus redes. Tercer punto, entrevistas y reuniones con representantes políticos del ayuntamiento. Dado que la interlocución con el ayuntamiento era más débil que con los otros niveles, se optó por la doble vía de comunicación ya comentada, política con las asociaciones vecinales y técnicas con el equipo comunitario. Cuarto punto, grupos de discusión con ciudadanos según perfiles de población. Se trataba de implicar al sector menos organizado, al que se había llegado en parte mediante los talleres de barrio para profundizar en los temas que se fuera planteando en el diagnóstico. Se realizaron varios grupos con jóvenes, mujeres, inmigrantes, etc. Quinto punto. Diseño de actividades paralelas, tanto para producir diagnóstico como para generar debate social sobre la situación y el futuro de los barrios, así a partir de algunos proyectos de ocio existentes, se realizaron en varios grupos informales entrevistas de grupo y debates sobre los barrios. Por otra parte, se pasó a los alumnos de último curso de primaria y de secundaria una ficha en la que se pedía que identificaran los puntos fuertes y débiles de sus barrios. Tercera fase, 3 meses, debate social sobre los resultados y definición de líneas. En esta etapa, el análisis correspondió en gran medida a un trabajo interno destinado a ordenar toda la información disponible y redactar un informe provisional de diagnóstico. Le siguió una fase de revolución y reinterpretación de los resultados como plantean los objetivos del proyecto para llegar a consenso sobre las futuras líneas de trabajo, aunque no se estaba específicamente en una fase de programación. El plan comunitario seguiría existiendo de manera que habría tiempo para ello. Más allá del diagnóstico, en esta fase asumieron un protagonismo especial los dos núcleos que trabajaron tanto por separado como conjuntamente. Primer punto, sesiones de trabajo con los núcleos vecinal y técnico. Estas reuniones perseguían básicamente 3 objetivos: debatir los resultados, profundizar en su análisis y consensuar una propuesta de líneas de actuación y organización del proceso a corto y medio plazo. El debate de informe permitió enriquecer la información producida y definir líneas de actuación y contribuyó a consolidar un posicionamiento común entre los miembros de los núcleos y hacer propias las conclusiones del diagnóstico. Segundo punto, presentación y debate del diagnóstico y las propuestas de líneas de actuación en los respectivos espacios, grupo comunitario y comité técnico. El objetivo de este debate también era triple: enriquecer el diagnóstico, potenciar la función educativa del proceso y movilizar a los actores sociales vinculados a la organización del proceso comunitario. Tercer punto, interlocución con el ayuntamiento. Paralelamente, seguía abierto el canal político con el ayuntamiento. Además de los objetivos evidentes, esta
interlocución buscaba potenciar en el movimiento ciudadano su capacidad de autoorganización y liderazgo del proceso. Cuarta fase, 2 meses, cierre, difusión y programación. El cierre del proceso avanzado en 3 líneas en gran parte paralelas. Primer punto. En relación con el diagnóstico como producto, la nueva información se incorporó al diagnóstico procedente de la fase anterior y se redactó el texto final. Segundo punto. En relación con la difusión, se convocó a la comisión de seguimiento para llevar a cabo una presentación formal de los resultados. Esta comisión se concibió como una puesta de largo en la que los representantes institucionales, asociaciones y administraciones asumiesen o dejasen de asumir voluntades y compromisos sobre lo que se desarrollaría en el futuro. Además, se promovió la difusión externa del plan y del diagnóstico. Tercer punto. En relación con la programación a corto y medio plazo, en unos casos se inició una etapa de negociación tras consensuar que los intereses y posicionamientos eran contrapuestos. En otros se avanzó en la concreción y la programación. En otros, finalmente, se pudo profundizar de manera significativa. El sociograma adjunto sintetizar los resultados obtenidos de definición de forma genérica 4 líneas de trabajo, 3 de las cuales corresponden a grandes ámbitos de actuación: territorio, educación y salud. La cuarta, transversal a las anteriores, es metodológica, es decir, se refiere a la propuesta organizativa. La definición de cada una de estas líneas vino dada por los criterios. Por una parte, que decidieran respuestas a las necesidades planteadas en el diagnóstico. Por otra, que hubiera actores que las puedan desarrollar y liderar. Por ejemplo, el seguimiento de la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana y, con ello, la construcción de un discurso sobre el territorio. Se valoraba como una de las principales líneas de trabajo del sector vecinal. En cualquier caso, todas las líneas ponían de manifiesto que se necesitaba la implicación del ayuntamiento y la interlocución con él. Por otra parte, se identificó 5 ideas fuerza que definían el proyecto de futuro: vertebración de los barrios con la ciudad, intervenciones conjuntas desde una lógica de zona, fomento de los valores de convivencia y civismo, potenciación de la autonomía de las personas y estímulo de la información y la participación. Reflexión general: algunas virtudes y miserias de los diagnósticos comunitarios. Es todavía pronto para realizar un balance serio de la experiencia de Tarragona. En primer lugar, porque los procesos comunitarios comportan de por sí trabajar el proceso con la vista puesta en el medio y largo plazo, y en segundo lugar, porque las posiciones y los movimientos de los actores están todavía por definir en el momento de escribir estas líneas, así como la materialización de las líneas de trabajo. No obstante, a partir de las pistas que nos ofrece este caso particular y de nuestras experiencias previas, podemos hacer un primer balance acerca de las aportaciones y limitaciones de los diagnósticos en procesos comunitarios.